Facundo Suárez Lastra, hablábamos de la convocatoria a la oposición, la difunde el ministro del Interior, Guado de Pedro. ¿Qué mirada? ¿Van a ir? ¿Alguna expectativa? ¿Cómo lo ves? Lo veo mal porque yo estuve ahí. Sí. Yo fui viceministro de Interior y a mí me encargó a Alfonsín, en realidad nos citó a Alfonsín, a Trócoli, que era el ministro, y a mí, cuando fue la convergencia democrática, fue un diálogo con los partidos políticos, y nos encomendó una tarea que yo la hice, le hablé por teléfono a Ullero, a los distintos presidentes de partido. Uno llama, conversa, explica personalmente de qué se trata, le explica cuál es la intención del gobierno al dirigente opositor y a partir de ahí hace una convocatoria. Yo creo que Guado de Pedro hizo todo lo contrario. Sí. Hizo un anuncio sin explicar de qué se trataba, después de él personalmente haber hecho declaraciones muy malas para la oposición. Sí. Después de haber atribuido a la oposición la responsabilidad del asesinato, del intento de asesinato. Sí, entonces, se lo señaló Mario Negri. Entonces, requieren ser más prudentes. Digamos. El diálogo requiere más lealtad, más honestidad intelectual, más moderación. La moderación está desvalorizada y para mí la moderación es una virtud mayor de la política, que hay que subrayarla. Pero ¿no falta eso, Facundo, también en el propio espacio? Así como vos le exigís cierta autocrítica al oficialismo, digo, ¿no hay también que ver un poquito? Sí, también del lado de la oposición existe. Yo creo que no tan exagerado, digamos, yo creo que han sido más firmes las acusaciones de responsabilización por parte del oficialismo a la oposición que de la oposición al oficialismo. Bueno, en este caso se justifica de alguna manera, si querés tomarlo como una justificación, que la agredida fue la vicepresidenta. Sí, por supuesto, pero al revés, seguramente. Sí, pero no hay, digamos, ha habido muchos casos, no es el primer caso. Sarmiento, Roca, Irigoyen, Estamos hablando de hace virtual guerra civil. Sí, pero vos escuchabas la radio y las comunicaciones y era la primera vez que algo así había pasado en la Argentina. Y Facundo, desde la vuelta de la democracia estuvo fue una cosa gravísima, la más importante. Gravísimo, repudiable y una, no voy a hablar de molestia, pero sí una observación de carácter político que hago, es que el mal manejo del gobierno dividió la contundencia de la condena. Sí. Digamos, la condena tiene que ser unánime y tremenda, y hay disposición, porque los actores principales de la política, hay marginales. La presidenta del PRO no se solidarizó de inmediato, no tuvo ese gesto así en reacción automática. Sí lo tuvo Macri, Lo tuvo Macri de entrada y lo tuvieron la mayoría del espectro político, el radicalismo, todo el radicalismo hizo una presentación oficial del partido, lo hizo también Morales, lo hicieron las autoridades parlamentarias, los senadores radicales, la totalidad confluyeron con el conjunto de los senadores. Ahora, a partir de ahí, para un poquito, digamos, ¿cómo es esto de que, a ver, ¿cuáles son los jueces? A ver, ¿qué acto de los jueces expresa odio? A ver, ¿qué sentencia? Díganme ustedes, porque el presidente dice... No, el presidente de la Nación dijo, jueces, medios de comunicación y sectores de la política. Ahora, entonces esto se complica. Si vos decís, el incidente se produce en la calle, donde la gente le hace el aguante a una acusada que está en el banquillo del acusado por cometer delitos en la administración pública. Y en ese marco, el presidente dice que son responsables los jueces que inspiran odio. Yo quiero una línea de un juez que exprese odio. Bien. Nunca vi. Ahora digo, responsabilidad del gobierno. Bien, ahora la seguimos. Pero Facundo, tu mirada sobre lo que está pasando en la región. En 20 y pico de días tenemos elecciones en Brasil, fundamentales, ¿no? Para cambiar el sesgo del continente. Está pasando en Chile también, le está costando mucho a lo que representaba una novedad, que es Boric. ¿Cómo lo ves? Mira, como sumamente interesante. Primero quiero expresar bastante coincidencia con lo que acaba de decir Juan, con la mirada general de Juan sobre la temática. Lo de Brasil es una incógnita. A mí, yo sinceramente tengo más simpatía por lo que puede hacer Lula que por Bolsonaro. Yo creo que la buena política, aparte en términos de política internacional, el propio Lula jugó una relación mucho más abierta e integradora de la que juega Bolsonaro.
Y lo de Chile, yo lo miro con simpatía a Boric, y me parece que debiéramos verlo como un ejemplo hoy los argentinos. Boric dijo un par de cosas muy interesantes que no le escuchamos decir a los argentinos y particularmente a este gobierno. Condena a Venezuela. No, frente al resultado electoral. Bien. Él dijo, las vanguardias no pueden estar por encima del estado de opinión. Sí. Una élite no puede concebir un modelo que no sea capaz de tener un consenso profundo en la sociedad. Sí. Y ellos jugaron al límite y perdieron. Perdió por paliza. Perdió por paliza, sí. y inmediatamente cambió. No estoy. Bueno, sí, yo soy un presidente, ministro. Yo no soy un presidente joven, aquí mis ministros no se mueven, como pasa acá, que para que cambien un ministro, no sé el desastre que tiene que hacer, no cambian. Tiene que hacer un off escandaloso. Limpió todo con fundamentos y explicándolo. No se equivocamos, apreciamos mal, no podemos por nuestra mirada entender que la sociedad acompaña. Y yo creo que acá, con el núcleo duro del kirchnerismo, está pasando eso y por eso son cada vez menos. Igual, sin embargo, le cuesta a Boric. Tiene protestas. No, días, le cuesta. Su imagen, no, digo, pero no. Esa faceta más buenista, dialoguista, tampoco es garantía de que. No, yo lo que estoy haciendo el comentario es a la buena reacción después de la derrota. Sí. Porque muchas veces la derrota es lo que te permite recuperarte o te pega mal. Claro. Y yo creo que Boric, la reacción frente a la opinión pública de la derrota, hacer un gobierno más moderado, integrarlo, sacar las aristas de conflictividad que generaba algunos aspectos, el tema, este asunto de que en las localidades donde había mayores pueblos originarios como la población votaron más en contra, demuestra el divorcio entre la vanguardia y la sociedad. Entonces, esa cosa, para la Argentina, que me parece que en los últimos años tiene un tremendo divorcio, no entre la vanguardia, porque yo no le adjudico carácter de vanguardia al kirchnerismo, pero entre una gente que tiene una mirada muy cerrada, con algunos aspectos que valora por encima de la media de la sociedad, me parece que es algo interesante para que nos haga reflexionar a los argentinos. También perdió en Santiago, ¿no? Epicentro de las protestas ahora, que derivaron en la elección de Boric en 2019. Quería volver a la pregunta que le había hecho a Facundo de si toda esta dinámica de conflicto sobre la que estamos charlando en la mesa no se resolvería modificando la situación electoral. Digamos, en Argentina tenés un día elecciones legislativas, al otro presidenciales, tenés un año de descanso para que nadie se pelee, y en la única posibilidad de que nadie se pelee en el año sin elecciones, se pelearon también. O sea, ¿no hay ahí un tema que está condicionado mucho por la dinámica de las elecciones? Mira, sí y no. Primero que me parece inoportuno cualquier cambio electoral en el año previo a la elección. No, porque yo soy un dirigente político y doy una opinión en este sentido. Está claro. Entonces, lo primero que hago decir es, estas cosas no se cambian en este momento. Ahora, cuando te digo sí y no, es porque hay países que funcionan, la política funciona con alguna normalidad, y la elección de medio término es una elección que permite medir la cosa y funciona bien. Yo diría que la experiencia de la sobrepolitización de la Argentina y la falta de acuerdos y de vocación por los acuerdos en la Argentina hace que elecciones cada 2 años, más las elecciones preparatorias, con las pasos, etcétera, que estemos en permanente momento electoral, con una dirigencia política muy poco estratégica y muy poco predispuesta a renunciar al presente para apostar al futuro, este cortoplacismo inmediato, yo te diría que es un sistema que nos está generando complicaciones. Ahora, estamos hablando de teoría, por eso te digo, es la parte sí a tu respuesta, la parte no es en el marco de una situación institucional como la actual, de un cambio de época, porque todas las encuestas dan un terrible derrumbe del gobierno. Entonces, al margen de los errores que pueda cometer Juntos por el Cambio, qué sé yo, no hay encuesta que le atribuya más votos al gobierno que a Juntos por el Cambio. Los gobiernos no ganan elecciones con estas situaciones económicas. Bueno, la elección que ganó Alberto Fernández, hasta 2 días antes le daban 10 puntos de diferencia más. Sí, pero no confío en las encuestas. Pero lo que te quiero decir, es que los gobiernos, bueno, precisamente a mí me dijo el embajador británico el día anterior, cuando estábamos en esas elecciones, el día anterior a la elección, este embajador tan popular que había, cuando una persona le informaba delante mío al embajador británico las encuestas, el embajador británico le dijo: en ningún lugar del mundo
un gobierno que tiene estas estadísticas de inflación, preocupación, de desencanto social, gana las elecciones. Sí. Yo digo lo mismo ahora. En ningún lugar del mundo un gobierno que tiene estos resultados gana elecciones. ¿Y vos creías como el embajador en ese momento? Le presté mucha atención. Le presté mucha atención y lo repito ahora porque me pareció... entonces yo digo, me parece que todo da para que la oposición gane, gane las elecciones. Entonces, en el marco de esta situación de cambio de régimen, hay que fuerzas que expresan posiciones tan claramente de derecha, en algún aspecto de derecha, por un lado en la política y del liberalismo, que tengan tanta representatividad como no han tenido, me parece que son signos de un cambio de época. La gente está empezando a ver que algunas cosas fracasaron, que algunas cosas que se daban por buenas. Era tan bueno que tenemos 50% de pobreza, era tan bueno que hace 15 años que no crecemos. Le da menos tiempo a los que asumen, en general también, ¿no? O sea, no solo en Argentina, el caso de Boric es... Sí, también depende cómo lo plantee, porque la verdad que Boric arrancó con una expectativa favorable, pero también con limitaciones en su discurso y cómo se implantó. En el Congreso también, no tenía mayoría. Sí, no tenía una debilidad. Yo creo que hoy por hoy en la Argentina sería muy distinto. Primero porque Juntos por el Cambio es una fuerza con mucha representación parlamentaria, y segundo porque tiene capacidad para hacer algo que ustedes mencionaban en el debate previo vinculado a lo de Rodríguez Larreta, que es, y no es un tema de kirchnerismo o peronismo, hay enorme cantidad de actores del peronismo que están en condiciones porque hay acuerdos, porque cuando vos hablás con algunos economistas del peronismo y algunos economistas de Juntos por el Cambio, que no sean Kicillof, que todavía piensa como hace 40 años, pero cuando hablas con muchísimos economistas del peronismo, sobre lo que hay que hacer en la Argentina, hay un acuerdo básico, que es lo que hay que hacer en todo el mundo. El tema es, si nos arremangamos y le ponemos la fuerza, yo recomiendo mucho la serie que hay sobre Simón Pérez. A ver si alguien se anima a hacer lo que hizo Simón Pérez. A decir lo que hay que hacer, hacerlo, que se cargue a todos los ministros, y tiene 70% de popularidad a los 3 meses de haber hecho un ajuste. ¿Por qué es mala la palabra ajuste cuando hay cosas desajustadas, injustas? Ya no es más mala palabra, la está ensayando. Bueno, pero antes una... Pero antes cualquiera que hablara de ajuste era acusado de odiador del pueblo argentino. Te quedaste como hace 2 meses, te quedaste en el 45, mamá. No, bueno, pero la palabra la ocultamos. Bien. Facundo, despartidicemos el tema del discurso. Yo creo que no hay discurso del odio de nadie acá. A ver. Creo que es absolutamente marginal. Algunos energúmenos que iban con un helicóptero diciendo que se vaya Macri, que Macri basura sos la dictadura, y que ponían a Magdalena Ruiz Guiñazú, pobrecita, que se acaba de morir, como un ejemplo de periodismo, y la escupían con chicos. Son cosas marginales, lo mismo que los dementes que ponían féretro de Cristina con un ministro cada uno. Eso no es la política argentina. Ningún dirigente político argentino de relieve tiene... Hay un diputado nacional que pidió pena de muerte. Sí, lamentable. Lamentable ese diputado. Reafirmó que presenta un proyecto. Ese diputado nacional es lamentable. Y lo digo con todas las letras que se puedan... Es de tu espacio, Facundo, es de Juntos por el Cambio. Sí, es del PRO, no es radical. Eso, nadie podría estar en el radicalismo pensando como piensa ese señor. Es un problema que tenemos. Lo digo con toda claridad. No nos expresa ni nos representa. En todo caso, ha estado más lejos de Macri de lo que ha estado Delía, que utilizaba la palabra odio. Está bien. O Delía decía, ¡los odio! ¿Viste? No existe el odio como... Amor. Por eso, no existe, yo lo que digo es... Mandelizó en el medio. A mí esta es una política que banaliza el debate. El odio político en la Argentina no existe y la violencia política en la Argentina no existe. Y un Mauricio Macri que sin la violencia de pedir pena de muerte habla de extirpar al populismo, el fin del populismo, como si no hubiese un tercio al menos de la población que se identifica en ese espacio. Bueno, pero es una... No, pero no, sinceramente creo que no. Tampoco creo que sea odio, sino es una mala política no reconocer al otro, como cuando el presidente Alberto Fernández dijo, por fin un gobierno de argentinos. ¿Vos te imaginás para mí que venga un presidente argentino y yo perdí las elecciones y voté por otro y digan... por fin un gobierno de argentinos, o que Cristina Fernández de Kirchner... No recordaba eso. Y que Cristina, el primer discurso, y que Cristina Fernández de Kirchner no le haya dado
el bastón con el símbolo de deslegitimar. Pero no fue un acto simbólico, porque viene con un discurso. No ganaron las elecciones, el pueblo estuvo engañado por la manipulación de los medios perversos y las corporaciones. Entonces no este es un triunfo legítimo del pueblo, sino que es una maniobra fraudulenta. Entonces... Más o menos lo que dijo Macri cuando perdió. Bueno, pero eso no es odio. Echó la culpa a lo que eso no es odio, eso es berretismo político. Bueno, está bien. No es odio. Odio es como decía recién Juan. Odio es cuando decís, acá están los judíos que son la razón del mundo. Acá están los negros, acá están los chinos, acá están los... Bueno, ellos son ellos o nosotros de López Murphy, es un discurso. Ese fue fuerte. Es una... Digamos, nada comparado a un discurso del odio. Entonces es una cosa fuerte. Ellos o nosotros... Cristina Fernández de Kirchner, Guado de Pedro, como ministros en funciones han dicho cosas equivalentes. Entonces, ¿de dónde está el odio? ¿Cuál es la violencia? Yo soy de la época donde yo veía matar unos a los otros. Tengo compañeros que lo mataron, había peronistas que mataban a uno y peronistas que mataban a otro. Eso en la Argentina no pasa más. No pasa más. No hay violencia política, bajemos un cambio, no es cierto. Interesante. Facundo Suárez Lastra, muchísimas gracias. Juan.